Y bueno, estamos aquí en la segunda parte del Ministerio de Jóvenes Juvenil, como le quieras llamar, porque de repente hacen que, no sé, el nombre que le quieras poner, jóvenes en la iglesia juvenil, como quieras, con Luis Fragoso de Vidaín allá en Saltillo, Coahuila. Es una iglesia muy padre que está muy enfocada en crear iglesias para gente que no va a la iglesia, y eso puede sonar, siempre que yo digo eso, acá también en Mexicali, cuando digo eso, muchos pastores oyen, pues nosotros también, pero pero eso lleva a muchas cosas que te recomiendo que veas el primer video, ponle stop y mira la primera parte, porque al principio Luis nos explicó un poquito a fondo todo eso. Pero hay un congreso que se llama En la Vía, que yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces, y la verdad muy recomendable. Ahí se desglosa muchísimo sobre eso de cómo hacer iglesias para gente que no va a la iglesia. Pero cuando vas a ese tipo de congresos o eventos o miras el contenido, a la vez te das cuenta que muy probablemente no estábamos haciendo iglesias para gente que no va a la iglesia. Así que te lo recomiendo muchísimo. Puedes contactar ahí En la Vía, o ver el primer video, o mándale un inbox ahí a Luis Fragoso, a su Facebook ahí, y él te puede dar más información que yo sobre eso. Y en esa segunda parte, Luis, te quisiera preguntar un poquito sobre el aspecto un poquito más del liderazgo, más estructural, que eso es algo a veces nada más, lo que eso se me hace muy interesante, porque muchas veces solamente vamos a congresos o vamos a la iglesia y solamente vemos lo de afuera, vemos el setup, la música, vemos como las luces, ver todo el ambiente. Pero una pregunta interesante, y creo que aquí es donde a veces, personalmente yo he escuchado mucho, o sea, que a los jóvenes, a veces yo crecí escuchando esto por momentos. Es decir, los jóvenes, no les puedes confiar mucho, porque son muy inmaduros, o porque no tienen la capacidad, o están muy chicos y todo. Pero la realidad, tú dices ahorita en el primer video que tienes en el equipo de servidores personas de 17 años, 18 años, o sea, ¿y cómo desarrollas a líderes estudiantes? ¿Cómo le hacen? Esa es muy buena pregunta, David, y es clave porque los jóvenes son la fuerza, mano, incluso de la iglesia, son los que mueven la iglesia. Son inexpertos, sí. ¿La van a regar? Sí. ¿No la regaste tú cuando eras joven? Y no pedías una oportunidad. Por eso muchos jóvenes se desconectan, mano, porque, o sea, ellos traen ganas, traen ideas, pero normalmente la iglesia se ha encargado de entrenarlos, de ponerles el pie en el cuello. Entonces es mucho creer en ellos y dejarlos echar a perder. Y si la van a regar, y si van a cometer errores, bienvenidos. Pero cuando tú tomas a esos jóvenes, los agarras desde 12, 13 años, fíjate bien, en 4 años, para ser así un poco exagerado, tú tienes chavos ya, por decir, casi profesionales en lo que hacen. Vas a tener un chavo de 17, 18 años ya pro en lo que hace. ¿Sí me explico? Entonces es increíble agarrar a un chavito de 12 años, empezarle a enseñar media o hacer videos, y sí, la va a echar a perder, la va a regar, va a dejar la computadora prendida toda la semana, metió un virus, no sé, pero si eres paciente con él y le enseñas, y además esta generación ya viene cableada con todo eso, en 2 años va a ser un experto en edición de video, y va a ser un chavito de 15 años, man. Imagínate, o sea, entonces, nosotros lo que hacemos, y el proceso empieza desde el reclutamiento. Nosotros es muy importante el reclutamiento. Nosotros usamos un formato donde pedimos toda su información, si es menor de edad, información de sus papás, qué experiencia tiene, si ha servido en alguna otra área, qué le gusta hacer, estudios, talla de playera, le damos una playera, un poco de su background, si tiene una relación con Dios o no, etcétera, todo tu información. Y además ponemos como ciertas reglas por escrito. Esto es lo que pedimos de ti: compromiso,
dependiendo del área, pero podemos poner un proyecto de 1 año hasta 3 años, y tenemos todo por eso. Queremos que cuides tu vida en redes sociales, que publicas, que compartes, que hables, los lugares a donde vas, que consumes. Todo esto, amigo, está por esto. Entonces, desde un principio, nosotros dejamos las cosas en claro. Después los involucramos en servir. Si no sabe nada, pues lo ponemos al lado de alguien que sepa. ¿Sí? El típico proceso de mentoreo. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces, yo te veo. Y tú lo haces. Y llévate a otro. Y otro. Ese proceso puede durar 6 meses, 1 año, qué sé. Entonces, nosotros los involucramos. Tenemos diferentes áreas, porque hay mucho por hacer, pero básicamente tenemos 2 grandes áreas, que es un área operativa y un área ministerial. El área operativa, sí, el sitio es básico, o sea, ahí tenemos chavos no cristianos, chavos que incluso que tienen problemas con pornografía, o que ni son cristianos, que son mal hablados, ya están sirviendo, ¿sí? Mucha gente puede decir, oye, espérate. ¿Por qué? Porque una de las maneras en que una persona se acerca a Dios, de los catalizadores de la fe, es sirviendo, ¿sí? Pero no sé qué, ok, solo recuerdas, Jesús reclutó a un cobrador de impuestos, a alguien que lo iba a traicionar, a un pescador mal hablado, o sea, Jesús. Entonces, ese tipo de personas sí las ponemos en áreas operativas. Yo no tengo problema con que un chavito que esté con una adicción a pornografía sea parte de mi staff y su responsabilidad sea llegar y acomodar las sillas, por ejemplo, ¿sí? Y o decorar, o ponerle escenografía, o ponerle iluminación, ¿sí? Tenemos el área ministerial, que son los pequeños, los mentores, que están en stage, comunica, los de la banda. Es un área ministerial que aquí sí, el estándar es mucho más alto, obviamente, ¿sí? Entonces, esto es básicamente la manera como nosotros trabajamos. De secundaria para arriba pueden servir en las... Hablando... Perdón, dime. No, dime. Hablando ya iba a entrar un poco a las áreas que nosotros tenemos. Siento que te iba a preguntar un poquito, ¿cómo están armados estructuralmente? O sea, el grupo de jóvenes, porque de repente a veces lo que pasa es que nos inventamos estructuras, ¿no? Yo creo que es por ahí, pero ¿cómo es su organigrama en el grupo de jóvenes? Platícanos un poquito, ¿cómo están estructurados ahí internamente? Mira, antes de eso, yo quiero mencionar algo. Los organigramas sirven al ministerio, no el ministerio sirve a los organigramas. Las estructuras sirven al ministerio, no el ministerio a las estructuras. Entonces, la estructura tiene que ser una estructura que admite función. ¿Sí? En nuestro caso, es una estructura muy nuestra, ¿sí? Nosotros pertenecemos a un modelo y a una red de iglesias que precisamente mencionaste, que es North Point. Y es un modelo igualito. Ellos tienen su organigrama. Su organigrama es diferente al de nosotros, ¿sí? Porque ellos tienen otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ellos tienen un auditorio para jóvenes que nada más es auditorio para jóvenes. Entonces, ellos tienen que montar, desmontar. O sea, llegan y es auditorio. En nuestro caso, nuestro auditorio de jóvenes es un auditorio multifuncional, donde se desarrollan otro tipo de actividades. Ahí están también los niños el domingo, bla, bla. Nosotros tenemos que poner sillas, quitar sillas, cortar, etc. En nuestro organigrama, obviamente, tenemos una área que es logística, que es montaje, todo eso. North Point no la tiene, ¿sí? Entonces, depende de cada ministerio cómo organiza su estructura o su organigrama. En nuestro caso,
nosotros tenemos cuatro áreas. Bueno, quiero empezar desde más arriba. Mencioné en la sección anterior, en la primera parte, que nosotros tenemos los ministerios por escuela, secundaria, prepa, universitaria. Cada uno tiene su propia reunión. Entonces, hablemos de uno solo, hablemos de secundaria. En secundaria hay un director del ministerio de secundaria, en este caso se llama Transit, y es un director de Transit, que por cierto, ahí está. Isaac, saluda. Hola. Saludos. Él es Isaac, él es el director de Transit, con Mariana, que Sí, es lo conozco. la directora de grupos pequeños. Entonces, ellos están enfocados en adolescentes. Entonces, está el director, que es el que coordina a todo el ministerio. ¿Ok? Debajo del director hay 4 áreas principales. Uno, que son los grupos pequeños, y tiene un director de grupos pequeños, y debajo de ese director están todos los líderes de grupos pequeños. ¿Sí? Lo ideal, lo que nosotros aconsejamos, es que haya 2 líderes y un aprendiz en cada grupo pequeño. Cada grupo pequeño va entre 6, 8 hasta 12, 14 jóvenes. Entonces son los grupos pequeños. Segundo es, nosotros le llamamos un director de producción, o SPD le llamamos, un Service Program Director, un director de toda la producción, por así decirlo. Ahí entra, debajo de él, quien maneja iluminación, en caso de tener, audio, que es la consola, micrófono, acá la música de ahí, media, ya sea de presenters, worship, PowerPoint, acetatos, o lo que manejes, los pantalla, lo que sea. Hay redes sociales, todas las redes, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Entra también fotografía, alguien que esté tomando fotos ante la reunión, subiéndolas a redes sociales. Nosotros ahorita estamos con una idea de transmitir en vivo, entonces sería alguien de live stream o de Face Live o de streaming, o realmente hay plataformas gratuitas y se puede hacer. Y eso entra dentro de producción. Este es un área operativa, ¿ok? Grupos es el área ministerial. Después es un área de logística. Logística es todo lo que prepara el ambiente, no tienen contacto con gente. Logística, se cuenta, su responsabilidad es el ambiente físico, que esté limpio, los 5 sentidos, que se vea bien, que huela bien, aromatizar, que sepa bien, si quieren poner pan, dulces, que sea, que se escuche bien, que la música sea bien, entonces se la pide producción porque hay buena música, y que se palpe bien. Entonces, en el palpar, que haya buen mobiliario, juegos de mesa, ya si quieren poner ahí que pulpito y cosas así, ¿no? Eso es simplemente también. Decoración en el stage, si van a hablar de una serie o lo que sea. Props es, por ejemplo, quien va a aplicar, necesita dar un ejemplo con piedras, ¿no? Entonces, logística de esas piedras. Todo eso hace logística. Logística también hace el conteo de personas, a ver cuántos mujeres, cuántos están, simplemente para llevar estadísticas. Logística recoge la ofrenda, ¿sí? La cuenta y separa el diezmo. Nosotros diezmamos en la iglesia y entrega ofrenda. Entonces, abre salones, cierra salones, prende aires, apaga aires, que Mexicali necesitan. Entonces, todo eso, todo lo que tiene que ver con montaje, eso es logística. Y por último, la cuarta área
es atención al invitado, que es toda esa parte de la parte humana del ministerio. Es decir, chavos están atendiendo a chavos, que le dan la bienvenida, que están ahí. Depende de tu lugar, tienes que tener entrenamiento. Si un chavo viene por primera vez, dejarlo solo, platicar con él. Si hay alguien que está solo ahí, que habla con alguien, con él o con ella. Jugar allí con los juegos de mesa, ver quién vino, tomarle de semana, todo eso, toda esa parte humana. Ellos son claves porque un chavo puede llegar y la música puede estar chido, la producción, las luces, los videos, todo. Pero si el chavo no conecta con un chavo, difícilmente regresa. Entonces, el invitado hace que se ¿qué onda? ¿Qué te gusta? A mí también se puede hablar con él. Qué gusto conocerte. De semana por ahí le mando un WhatsApp o un Face. Y el próximo fin de semana va a regresar porque conectó con él. Entonces, ya le llamamos. Entonces, básicamente son esas 4 áreas. Y de ahí se desglosa todo así. Y por ejemplo, por último, ¿qué les dirías a 2 preguntas en una? Por ejemplo, ¿qué le dirías a los grupos, al líder de jóvenes que no hiciera? ¿Sabes qué? Mira, no hagas esto. O sea, porque a veces estamos buscando el hilo negro, pero allá hay cosas que ya hiciste. Ahorita te digo, la otra pregunta la digo al final. Pero, ¿qué cosas tú dirías? Mira, no le busques, no hagas esto. ¿Qué les dirías así que no hagan esto? ¿Qué nos dirías? A los líderes de jóvenes, no que yo no soy de jóvenes, pero... Híjole, me pusiste a pensar, amigo. ya así como que, mira, la verdad, líder de jóvenes, fulano, no hagas esto. Ya así como estuvimos en un café tú y yo, y nomás, dime cosas que no haga, que no debería hacer. ¿Qué no debería hacer? Esa es buena pregunta. Y no tengo la respuesta, me estás poniendo a pensar. Porque es una muy buena pregunta. Normalmente nos preguntan qué hacer, ¿no? Pero ¿qué no hacer? Es una muy buena pregunta. Ok. ¿Qué no hacer? Ideas que se me vienen a la mente. ¿Qué cosas no hacer? 1, no confiar en los jóvenes. Eso es común. Normalmente los líderes de jóvenes no confían en ellos. O sea, saben que la van a regar, que van a fallar, etc. Y eso les diría, no lo hagan. Confíen en ellos. Confíen que la van a regar, pero confíen. Okay. O sea, déjenle, involúquenlos, tómenlos en cuenta, métanlos. Entonces, ¿qué no hacer? No confiar en ellos. Eso puede ser una cosa. La segunda es no hagan las cosas como las hacen los grandes. O sea, normalmente replican la reunión de jóvenes como es en el auditorio grande o en la reunión grande. Lo hagan porque el joven está cableado de manera diferente. Entonces, no hagan eso de plano. Otra cosa, no manipulen jóvenes. Normalmente los líderes de jóvenes tenemos una responsabilidad y una habilidad de poder manipular a los jóvenes. Y nos sentamos con la autoridad a decirles qué hacer y qué no hacer. Y ojo con eso, o sea, no somos dueños de sus vidas. Okay. No somos dueños de sus vidas. Entonces, sí te vale aconsejar, pero no se vale decir, haz esto, te lo ordeno. Porque, para eso están sus papás. Y nosotros somos simplemente guías que guiamos a sus jóvenes. Y por último, y algo que sí es crucial, no trabajes solo con jóvenes. No trabajes solo con jóvenes. Si tú solo estás trabajando con jóvenes, estás trabajando la mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Trabajar con los papás de los jóvenes. Normalmente el Ministerio de Jóvenes se trabaja con enfoque 100%. Yo lo hice por muchos años. Los últimos 5 años
entendí esto y empecé a trabajar no solo con los jóvenes, sino con los papás de los jóvenes. Y no tienes idea del enriquecimiento que hay, el hecho de estar con los papás. Entiendes más joven, te ayudas mejor, ayudas al papá, te ganas al papá, involucras al papá. Hay papás que incluso cuando tú te involucras con ellos, te aportan financieramente a tu ministerio, porque estás interesado en su hijo y te acercaste a él. Entonces, involúcrense con papás, conózcanlos. Entonces, ¿qué no hacer? No trabajes solo con jóvenes. Y por ejemplo, ¿qué le dirías para terminar a un pastor principal? Porque a veces puede ser que tengamos olvidados a los jóvenes, ¿no? Hay que le echen ganas, hay que se tengan con la pelota y la raqueta, mientras nosotros estamos así. ¿Tú qué le dirías haz de cuenta, imagínate que tú eres el vocero de todos los líderes de jóvenes? ¿Qué le porque puede ser que el líder de jóvenes esté frustrado con la iglesia y con el pastor. O sea, ¿qué le dirías tú al pastor sobre el ministerio de jóvenes? O sea, ¿qué pone atención? Tú eres la voz de un líder de jóvenes. Muchos líderes de jóvenes van a estar muy agradecidos, te van a mandar el video a su pastor. Yo creo, pero ¿tú qué le dirías si tú eres el líder a los pastores sobre el ministerio de jóvenes? Arrepentidos y no pequeños. Mira, realmente es concientizar. Yo entiendo, por muchos años viví eso. Afortunadamente ya el liderazgo que tenemos aquí y el modelo y todo, hemos tenido una libertad increíble. Hay que entender una cosa, y eso es algo que tenemos que entender los líderes jóvenes. El ministerio de jóvenes no es el área más principal de la iglesia. ¿Sí? No lo es y no debe ser. Hay que entender eso. El ministerio principal de la iglesia o el área principal normalmente es la reunión principal y en todo caso el área de niños. ¿Sí? Uh-huh. Que yo sé que iglesias le dan otros que nada. El área de niños es claro. Una de las cosas que hay que darle importancia. Ya te lo está viendo líder de jóvenes. Líder de jóvenes. Hay que entender nuestro lugar en la organización como iglesia, ¿sí? Entonces, no todo gira en torno al ministerio de jóvenes. Por lo tanto, el ministerio de jóvenes debe de adaptarse, por así decirlo, a lo que sí realmente es importante, es normalmente la reunión principal o el ministerio de niños. Ahora, hay que entender una cosa, y es que el área de jóvenes o el ministerio de jóvenes, hablando de todos los jóvenes, debe ser la fuerza número uno, mover a la iglesia en total, a la iglesia principal, ¿sí? Los que trabajan con niños, te recomiendo que sean jóvenes. Los que trabajan en la iglesia, en la reunión principal, llámenle producción, o le llaman ujieres o músicos o lo que sea. Jóvenes. Los que están en logística, moviendo, quitando, jóvenes. Pues involucren, yo le diría al pastor, involucren a los jóvenes en las diferentes áreas. Por lo tanto, también hay que cuidarlos y hay que darles su espacio, ¿sí? Entonces, pastores, confíen en el ministerio de jóvenes, ¿sí? Y van a perder, sí. Van a quebrar, sí. Sí. Pero ¿cuántas veces no hemos dejado que no toquen? Quebraron el vidrio, fueron los jóvenes. Taparon el baño, fueron los jóvenes. Rayaron la pared, fueron los jóvenes. Quebraron el piso, fueron los jóvenes. Sí, pero si ellos se sienten involucrados y se sienten parte de, vas a tener una generación conectada. Porque déjame decirte una cosa, esos jóvenes es tu iglesia en el año 2030. Son los que van a diezmar en tu iglesia. Son los que van a estar casados y van a estar en tu iglesia en 2030. Si se mantienen conectados. Si no, ellos van a buscar un lugar donde sí se les precie o de plano van a odiar la iglesia. Entonces, de verdad, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y en ellos, y la Biblia lo dice, son la fuerza, ¿sí?
ancianos son sabiduría. Es bueno tener ahí líderes, los guíen, confíen en ellos, denles oportunidad. No, pues excelente, Luis. Muchas gracias. Nos vamos bien desafiados. Yo personalmente se lo voy a mandar también a todo el staff que tenemos de jóvenes y todo. Creo que va a ser de mucha ayuda. Y bueno, te invitamos a que compartas este video a pastores o líderes de jóvenes que crees que les pueda ayudar. Agrégale ahí en el canal de YouTube que tenemos, mándalo, suscríbete. Y bueno, Luis, muchísimas gracias por toda esta aportación a muchísimos pastores y líderes del futuro. Gracias por todo, gracias. Luis. Gracias por todo, Luis. Nos vemos. Saludos.